¿Decir algo de introducción? ¿No? ¿Está bien? Ok, modelar, dijo, qué cosa más terrible. Bueno, muy buenos días, entonces vamos a iniciar. Ahora sí. La tutoría que les vamos a dar hoy, más que todo, es de introducción. Vamos a sacar todas las dudas que hayan y principalmente vamos a iniciar entonces con lo básico. En la práctica 1 noté que fallaron mucho en lo que es un asiento principal. Vamos entonces a ver. Dice ahí que un asiento principal es el autor propiamente dicho de una obra catalogada o el primer autor en el cual recae la mención de responsabilidad. Yo quiero que entiendan muy clarito que cuando se habla de asiento principal exactamente es lo que dice ahí, es el autor. Ya sea un autor corporativo o ya sea un autor personal. Caso, o sea, hay que distinguir en el libro quién es el que hace la obra. Entonces, de ahí es donde vamos a arrancar con lo que es un asiento principal. Ahora, ¿qué es un asiento secundario? Eso necesito que lo dominen también porque noté que fallaron en esto. Son los autores que le siguen al autor considerado principal o demás colaboradores que intervienen en la elaboración de la obra. Entonces, que quede claro, el autor principal, ¿verdad? O el asiento principal es la persona que escribe la obra. Y ya el asiento secundario son los demás autores que hay. Cuando viene, por ejemplo, de 1 a 3 autores, se ingresa por el primero. Y si son más de 3 autores, se ingresa por el título. Ahora, más adelante lo vamos a ir viendo, para que ustedes lo vayan entendiendo. Pero quiero que les quede muy claro eso, porque eso es básico. Si no sabemos quién es el que escribe el libro, ese sería el asiento principal. Y el asiento secundario sería entonces todos los demás, ¿verdad? Los demás que escriben el libro o que colaboran con la obra. Continuamos. Ahora, ¿qué es una fuente prescrita de información y cómo se aplica para los recursos continuos? Esa es una de las preguntas también que fallaron mucho. No me entienden qué es una obra prescrita. Ahora, exactamente entonces son las fuentes principales de donde se toman los datos para describir las áreas respectivas. En el caso de recursos continuos, se toman para la descripción de las áreas la información de la portada, o si no, aparece en el colofón. El colofón es la última parte del libro, atrás, ¿verdad? La portada de serie, la portada analítica, la cubierta, el título de partida, el membrete editorial, las páginas editoriales y el resto del recurso si fuese necesario. O sea, todo lo que serían fuentes prescritas es todos los demás datos que se toman, no necesariamente de la portada. Porque a veces, para catalogar un libro, necesitamos buscar la información y no necesariamente siempre está en la portada, sino que a veces está detrás de la portada o en el colofón, o si no, a veces el libro no lo tiene, ¿verdad? Pero hay que buscarla, esa sería una fuente prescrita, o sea, que no es exactamente lo básico en la portada del libro. No sé si me están entendiendo. Si no, ahora al final hacemos las dudas, cuando vamos a resolver las prácticas, entonces ahí lo vamos a ver ya en vivo, porque a veces no es lo mismo verlo acá, sino que ya cuando lo practicamos, ¿verdad? Pero quiero que quede muy claro, entonces la fuente prescrita entonces es que los datos aparecen no necesariamente en la portada del libro, sino en diferentes partes. Por ejemplo, cuando hay que medir el libro, eso no va a aparecer, tenemos que medirlo con una regla, eso sería entonces también una fuente prescrita, o sea, no es algo que viene estipulado, digámoslo así. Vamos ahora con qué es mención de responsabilidad. La mención de responsabilidad es la persona o personas que intervienen en la publicación. O sea, volvemos a lo mismo, sería también el autor o los autores que intervienen o que escriben la obra. Y que se somete, dice, a descripción y que se encuentran en la fuente principal de información. Se citan según el orden de aparición. Y eso ahí, la regla 1.1 F1 es la que lo explica muy claro, que es la mención de responsabilidad.
Entonces, la mención de responsabilidad vendría siendo también como el asiento principal, para que ustedes me entiendan que a veces se usa mención de responsabilidad, pero también se dice asiento principal. En este caso, eso sí quiero que lo tengan muy claro. Si ustedes reconocen, prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? Pero la mención de responsabilidad se vuelve a hacer en la ficha. Ahora les explico dónde es que se vuelve a hacer la mención de responsabilidad, pero que me entiendan, el asiento principal es semejante a la mención de responsabilidad. Si detectamos de primera entrada quién es el que escribe el libro, ¿verdad? Es más fácil para a la hora de elaborar la ficha. Eso es lo que yo quiero ahora cuando lo vamos a practicar. Ahora, vamos con un ejemplo de una ficha catalográfica. Ahora voy a explicarles exactamente qué es una ficha catalográfica y cómo está montada, porque esa es la parte que más me interesa que ustedes reconozcan. Vean ahí. Esa es una ficha. Ahí vemos de este lado, vemos acá 341.762 y abajo, que sería, esta es la Cutter B 271M. Ese número es muy significativo, ¿verdad? Ese número significa la materia de lo que trata el libro. Entonces, a la hora de catalogar, ese número identifica al libro. Esta B que vemos acá es de Barreda, que es el autor. Y la M que vemos ahí al final en minúscula es de Medio Humano, del título. Entonces, eso es lo que también necesito que ustedes lo vayan reconociendo. Ahora, ese 341 entonces es la materia de lo que trata el libro. Ese libro, según ahí, trata de control ambiental. Entonces, ese número es el número catalográfico, es el número que representa el libro. Ahora sí, vamos a lo que es entonces el asiento principal, que estaría entonces Barreda, Edgardo, 1947-. ¿Eso qué significa? Este libro fue escrito por Edgardo Barreda y viene, esa fecha que está ahí es la fecha de nacimiento. Significa que nació en 1947 y ese guión significa que no ha muerto. Si tuviese el número, el otro, ¿verdad? La otra fecha, que es fallecido. Pero en este caso, no. Además, si estuviese también fallecido, estaría entre corchetes. Perfecto. Ahora sí, abajo dice el medio humano, derecho internacional. Ese es el título, ¿verdad? El título del libro. Dice ahí entre corchetes, texto. ¿Por qué? Porque es un texto. O sea, o sea, que está escrito, ¿verdad? 2 puntos, casos específicos. Eso es parte del título, ¿verdad? Ese sería entonces exactamente la otra parte del título. Ahora dice una barra, ¿ven esa barra inclinada? Esa barra inclinada es para hacer la mención del autor. Ahí es la mención principal. Entonces sería Edgardo Barreda y Ana Sojo. Ven que solamente está entrado por Edgardo Barreda porque es el autor principal. Sin embargo, esto me dice que es una tesis, al final me dice que es una tesis, pero fue escrito por dos, como cuando uno hace una tesis con otra persona, pero siempre va a entrar por la primera persona, ¿verdad? Si son dos autores, entra por el primero. Ana Sojo sería un asiento secundario, perfectamente, exactamente. Entonces ahí, Edgardo Barreda y Ana Sojo. Ahora ven que hay un punto. Puntos en estas fichas son muy importantes. Ahí es punto, guión, guión, o sea, hay 2 guiones. Y cuarta edición, sería entonces la edición del libro. Ahora dice que es una edición actualizada, ¿verdad? Esa información la trae ahí en el libro, entonces por eso se anota ahí. Y esa edición fue actualizada por Mauricio Reyes. Entonces, Mauricio Reyes también sería un ¿qué? Un asiento secundario. Por eso el ejemplo que les di ahí en las hojitas, ahora lo vamos a revisar para que vean entonces cuáles son los asientos secundarios. Ahora dice
punto, raya, raya, Guatemala. Guatemala es el lugar donde fue editada el libro. Ahí se deja un espacio, 2 puntos, Universidad Rafael Landívar. ¿Eso sería qué? La casa editorial, o sea, ahí sería la mención, entonces la mención de edición, o sea, todo eso corresponde a la mención de edición. Entonces ahí, Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Esa sería entonces la editorial. Y el año 1961, que fue el año en que fue editado el libro, ¿verdad? Ahora, abajito, ¿verdad? Dice ahí 11, ¿verdad? En números romanos. Es exactamente parte ya de lo que sería la serie del libro, sería 154 páginas, ¿verdad? Punto, 2 puntos, ¿verdad? Ahí se divide. Il significa ilustrado, o sea que esta tesis o este documento es ilustrado. Ese col significa que color, ¿verdad? Que esas ilustraciones son a color. Y luego dice 21 centímetros, mide 21 centímetros. Cuando a la hora de medir un libro, se debe de medir en esta forma. Esta es la medida. El alto del libro. Nunca ancho, ¿verdad? Sino solamente el alto del libro. Entonces mide 21 centímetros. Ahora dice ahí, raya, raya, entre paréntesis, serie de clásicos de leyes, ¿verdad? Tiene una serie, ahí lo anotan. Ahora, dejamos siempre 2 espacios acá, se baja, ¿verdad? A la hora de hacerlo con la computadora, ¿verdad? Se bajan 2 espacios y dice ahí que esto es presentada originalmente como tesis del autor, ¿verdad? Originalmente, porque ven que esto ya es la 4ª edición, la primera edición, que fue la que hizo el autor, fue presentada como una tesis, pero me imagino que fue una tesis muy buena y entonces la reeditaron hasta 4 veces, ¿verdad? Que lleva ahí. Y luego dice el ICBN, ustedes saben, ahí explicaban, ¿verdad? Una de las preguntas, que el ICBN entonces es un número, ¿verdad? Reglamentario, que se le da a cada libro cuando ya está registrado. Entonces es un número que identifica el libro. Otra vez dejamos 2 rayas más, aquí dejamos 2 espacios, y ahí entonces sería para poner las materias de lo que trata el libro. Entonces ahí dice 1, punto, un espacio, control ambiental. Dejamos otra vez otro espacio, ¿verdad? Ese es el tema o la materia principal de lo que trata este libro. Y otra vez punto, número 2, derecho internacional. Ese es otro tema de lo que trata el libro. Entonces, hay libros que tratan de diferentes temas, a veces solamente uno específico, a veces hasta 3, ¿verdad? En este caso, entonces, esta tesis trata sobre el control ambiental, pero también sobre el derecho internacional. Entonces, hay que hacerle 2 entradas. Esas serían las entradas para buscarlo, lógicamente, después en un fichero, en una base de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a alguna biblioteca y pregunta a algún usuario, ¿verdad? Necesito algún libro que trate sobre control ambiental. Entonces, digita, ¿verdad? En la base de datos, control ambiental, y esta tesis o este documento va a aparecer dentro de esos. Para eso es que se hace la parte de abajo, ¿verdad? Que sería la materia de lo que trata el libro. Y el segundo también, si busca algo de derecho internacional, también va a aparecer ese libro. Ahora, luego se hace otro asiento, ¿verdad? Esas serían para hacer los asientos secundarios. 1, ya ese es en números romanos, Soho Prendas Ana, que es la coautora. Porque necesitamos también, recordemos que arriba, en la sección de autor, está también Ana Soho como autora. O sea, tan importante es Ana Soho como es Edgardo Barreda. Dígame, si ustedes hacen una tesis con alguien, ustedes quieren que el nombre suyo aparezca, lógicamente, ¿verdad? Sí, porque no debe de ser. Entonces, va a aparecer una ficha, por eso en la hojita que les di ahora, aparece también Ana Soho como autora del libro, ¿verdad? Porque ella estuvo ahí trabajando, al rato fue la que trabajó más, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ella es coautora, entonces hay que hacerle también
un asiento principal, ¿verdad? Un asiento, en este caso un asiento secundario, a Ana como coautora. Y luego también se hace otra como título, porque llegará algún estudiante que solamente sabe el título, o algún usuario, ¿verdad? Entonces lo va a buscar por título. Entonces se hace también una ficha, ¿verdad? Por título y también por serie, porque recordemos que es una serie, ¿verdad?, de clásicos de leyes. Entonces, dentro de lo que es la parte de abogados, ¿verdad?, también alguien va a buscar un libro que trate sobre leyes, entonces el libro también va a estar. O sea, yo quiero que quede claro eso, y ahora ya en la práctica lo vamos a ver más fácil. Voy a buscarme un momentito. En esta hojita que yo les di ahí está, ven que en el centro es la ficha principal esta, y luego todas las demás serían fichas secundarias. Pero tan importante es la primera como todas las demás. ¿Por qué? Porque, digamos, si llega alguien a buscar sobre derecho internacional, ustedes lo ven ahí, entonces ahí va a encontrar el mismo libro. Si alguien viene a buscar sobre control ambiental, igual, va a encontrar el libro por control ambiental. Si lo quieren, ve que Sonia, ahí aparece, por Sonia Prendas Ana, Soho Prendas Ana, ahí aparece el nombre completo de ella. También está la ficha a nombre de ella. Y también por serie, sería serie de clásicos de leyes, la ven ahí, en la hojita que les di. Y abajo también está el medio y el derecho internacional, que sería también otra ficha por título. Esto es lo básico. Yo necesito que ustedes esto lo entiendan claro, porque a la hora, digamos, nosotros, cada uno de ustedes, será en algún momento un catalogador, será en algún momento, ¿verdad?, y ya muchos tal vez hasta trabajan en esto, en una biblioteca, y entonces esto es básico para un bibliotecólogo. Usted tiene que dominar esto. Por eso es que yo sé que este curso es fuerte, pero es que definitivamente esto es como para un médico operar. Si usted no sabe operar, pues entonces no puede ser médico, ¿verdad? O sea, cada uno en su especialidad. Sin embargo, cada uno se especializa, ¿verdad? Hay médicos en medicina general, ¿verdad?, etcétera. Pero en nosotros, este es el fuerte de cada uno de nosotros. Por eso yo sé que el curso es fuerte, ¿verdad?, y que tenemos que hacer lo posible, ¿verdad?, por entenderlo. Ahora, aquí voy a describirles exactamente las áreas, están enumeradas. Quisiera que ustedes ahora, en esa hojita que tienen ahí, van a irme anotando con un lapicito, en esta misma que yo les di. No. Venga. Okay. Gracias. Si alguien falta de firmar, ahora por favor me firma. Sí, esta ahorita le entrego a las demás. Es que me interesa mucho esta, para que lo hagan con lápiz ahí, para que exactamente... Sí, por favor, exacto. La ficha principal es la que está en el centro. Área de título y mención de responsabilidad. ¿Cuál sería exactamente? Necesito que me pongan un 1 en el área de título. Sería entonces donde dice el título, el medio humano y el derecho internacional, ahí sería, ese es el área de título y mención de responsabilidad. Por favor, ponen un 1 ahí. Es que necesito, ponen un 1 donde inicia el título. Exacto. Área de edición. Área de edición sería ahí, entonces, ahí donde dice cuarta edición actualizada por Mauricio Reyes. Hasta ahí sería el área de edición. Área de datos específicos. Sería ahí, por Mauricio Reyes, sería de datos específicos, porque ahí exactamente está especificando que Mauricio Reyes es el que está haciendo la cuarta edición. Entonces ahí sería la tercera. Es que sí, por ahí el 2 y el 3, ahí caben las dos, el 2 y el 3. Ahora donde dice área de publicación,
Y distribución sería Guatemala, Universidad. Ajá. Y también Rafael Landívar, 1961. Toda esa área sería área de publicación. Ahora, área de descripción física sería la que continúa ahí. Entonces, números romanos hasta 21 centímetros. ¿Verdad? No. Ese es el volumen. Ese es el volumen del libro. Serie de clásicos sería, no, porque ya ahí sería área de serie. Ya esa está en la otra, en la área de serie. 154 punto P, 2 puntos, ilustrado, a color, 21 centímetros. Ese sería el área de descripción física. ¿Qué significa descripción física? Exactamente, describe al libro como es, que está a colores, que mide 21 centímetros, que tiene 154 páginas y que además este es el volumen número 11. Estamos ahí. Ahora, área de serie, exactamente ahí aparece, serie de clásicos de leyes. Entonces, esa es una área específica que se llama área de serie. Ahora, área de notas. Área de notas, entonces sería ahí presentada originalmente como tesis del autor. A veces ahí, sí, solo eso porque ya la otra sería la otra área. En este caso, esa nota dice así, ¿verdad? Presentada originalmente como tesis del autor, pero en otros casos dice, por ejemplo, le faltan tantas páginas. Eso es una nota. O aparece el libro, solamente queda un volumen. Entonces, esa área de notas es específicamente para el bibliotecólogo. Nosotros somos los que debemos de poner exactamente en el área de notas qué es diferente en el libro. Que a veces solamente queda un volumen, o que aparece perdido, o que solamente está zona restringida. Exacto. Pero eso lo hacemos nosotros, pero es muy importante para el usuario, porque si el usuario llega y ve la ficha, ahí se va a dar cuenta que el libro está incompleto, o que en este caso dice que fue presentada originalmente como tesis del autor. Entonces, el usuario se va a dar cuenta de que esto fue una tesis, pero que ha sido reformada, ¿verdad? Y que ha estado ya editada 4 veces. Entonces, esa área de notas es muy importante también, tanto para el usuario, ¿verdad?, para el que va a necesitar el libro, como para nosotros a la hora de especificarlo. Ahora, el ICBN sería entonces el área del número normalizado. Ese es el registro que tiene el libro. Significa que ahí ese libro ya está registrado internacionalmente, ¿verdad?, que pagó, digamos, todo lo que tiene que ver con los impuestos y todo eso que tiene que pagar cada libro. Es el número que le da la Biblioteca Nacional. Exactamente. Y además, ahora, puntos de acceso. Exactamente, los puntos de acceso. ¿Qué significa puntos de acceso? Dentro de lo que ustedes, ahí estaba, ¿verdad? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien se acuerda? Son otras formas de poder accesar al libro. Entonces, las 5 fichas que tenemos alrededor ahí, en lo que acabo de darles, esos son puntos de acceso. Un punto de acceso es por materia, un punto de acceso es por la coautora, un punto de acceso es por el título, otra por la serie y otra por Derecho Internacional, en este caso, que sería la otra materia. Que este libro tiene dos materias en donde se puede encontrar. ¿Qué era? Entonces, dijimos que era por control ambiental o por Derecho Internacional. Eso se llaman entonces puntos de acceso. ¿Hasta el momento han entendido? El asiento principal es que está en la mención de responsabilidad, sí, el área de título. La mención de responsabilidad sí se entra por autor, ¿verdad? Acordémonos que hay libros que entran por el título, ¿verdad? Si son más de 3 autores, entra por título. Hay libros que no se saben. Ajá. Sí, autor desconocido, sí, cuando no aparece, para eso exactamente son las... Ahora vamos ya a arrancar con las reglas, pero para mí esto es importantísimo, que antes, esto es básico. Yo creo que eso es lo que tenemos que haber arrancado al inicio, ¿verdad? Pero
vamos a devolvernos entonces. Me dice la compañera, ¿cuál es el acento principal? Entonces, en este libro. Barrado del verbo es el acento principal. Ajá. ¿Y los acentos secundarios cuáles serían? Ajá. Anas, ojos sería un acento secundario. Además, todos estos serían acentos secundarios. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar el guión después como control mental, lo voy a encontrar como derecho internacional y lo voy a encontrar también como la coautora, también como título y también como serie, serían los acentos secundarios. Son todas las formas en que se pueden entrar, en que yo puedo localizar el libro. Esos serían entonces los asientos secundarios. Queda claro entonces que el asiento principal, lógicamente, será el autor en este caso. ¿Sí? Sí, claro. Vamos a hacerlo como. ¿Usted quiere que se lo enseñe en cada una de las formas? Okay. Yo les traje también una hojita que se llama hoja del Zoom. ¿La vieron ahí? Esta ahora vamos a trabajarla para que ustedes, esto que estamos haciendo ahora, me lo hagan con unos ejemplos que están ahí, para que ustedes me lo aprendan a localizar. Entonces, de aquí sería el área de punto de acceso principal. El punto de acceso principal sería entonces acá, ¿verdad? Solamente el autor. El área de título, de mención de responsabilidad, entonces sería desde que inicia, aquí, desde el título, hasta la mención de responsabilidad sería hasta Ana Sojo. ¿Queda claro ahí? Ahí es la mención de responsabilidad. Hasta Sojo. Hasta Sojo sería ahí, la mención de responsabilidad. El área de edición sería cuarta edición actualizada. Más cuarta edición actualizada. Ahora, el área de detalles específicos sería Mauricio Reyes, por Mauricio Reyes sería la parte de ahí, que está más específico, porque está haciendo, ¿verdad? Es el que está haciendo la edición actualizada. Y el área de publicación y distribución sería de Guatemala, ¿verdad? Hasta 1961. Esa sería la edición de distribución. El área de descripción física, o sea, desde donde inicia, ¿verdad? Número romano, ¿sí? El volumen, que sería este, hasta 21 centímetros. Y luego el área de serie, lógicamente aquí está, serie de clásicos de leyes. Y el área de notas, ahora dice presentada originalmente como tesis de autor. Ese sería. Y el SBN, ¿verdad? El área de SBN, ahí está, los números registrados, ahí el número normalizado. Y los puntos de acceso serían todos los demás que están. Control ambiental, derecho internacional, Sojo Pontesano, título y serie. En esta hojita de subo que la di, todo lo tienen. Ahora vamos a llevar eso para que ustedes me lo hagan. Yo les tengo los ejemplos ahí, yo creo que yo se los di. Siempre se dejan esos espacios. Sí. Esos espacios ya están reglamentados, esos espacios tienen que ser así. Y cada punto de cada coma también tiene un significado. No se puede brincar, digamos, ya está establecido que aquí, antes de ilustrado, tiene que ir estos dos puntos. Y que después, antes de 21 centímetros, este punto y coma y tal, tiene que ir ahí. No es que lo inventamos o no es que si quiero lo pongo o no lo pongo. Es más, todo tiene un significado, así como está. Entonces, esa ficha yo quiero que ustedes por eso se la doy ahí en la hojita, para que lo tengan bien claro. ¿Sí? Eso se llama asignatura topográfica. Esos números, hay unas reglas para eso. Hay unas reglas. Hay unas reglas totalmente. DOE es una, no sé si lo han escuchado. Las reglas de DOE son las que dan esos números. Y las reglas de COPA son las que dan la de abajo.
eso ahora no lo vemos porque ahora solamente estamos en lo que es la ficha. Pero eso, esa parte, hay unas reglas establecidas para eso. Cúter es para dar el número que se le asigna a cada apellido. Es un libro. Y el otro son DOI, se escribe D-E-W-E-Y. Son las reglas de DOI. Sí, mi amor. Ajá. Al iniciar, es que ya en este momento no los tengo aquí anotados, pero sí hay un espacio, de acá hay un espacio, de acá, o sea, todo esto tiene espacios. Lo que pasa es que ahora no me interesan tanto porque no lo estamos, ¿verdad? Pero sí la forma, por ejemplo, acá tiene que ir debajo de la cuarta letra, por lo menos acá. Tienen un espacio, creo que hay 12 espacios del inicio acá, pero en este momento no lo preciso para dárselos exacto. ¿Estamos claros ahí entonces con la ficha? Sí. Ok. Sí, después se los puedo mandar, se los mando por la plataforma para darles los espacios. Hasta ahí yo creo que quiero que practiquemos ahora porque para mí es vital. Si ya hablamos un poquito de esto ahora, quiero en la práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a hacernos, no sé si lo prefieren en grupitos, ustedes, tal vez agrupan ahí y vamos a trabajar entonces ya lo que es la ficha